Bien. Esta es la sección G o F. G, no, licenciado. Solo un segundito. Bien. Todo siempre ya. Bien. Como reencontrándonos de nuevo en esta presentación, me corresponde, mi nombre es Francisco Sandoval. Me quiero presentar, soy catedrático de hace mucho tiempo del curso precisamente de Derecho Agrario. Estoy tratando la manera de ponerme una cuestión donde no tenga tanta sombra. Decía que mi nombre es Francisco Sandoval y soy el catedrático que va a introducirlos a ustedes en la ciencia del derecho agrario. Ya tuvimos la oportunidad de platicar el primer día, dimos razonamientos bastante amplios, pero que al final de cuentas era un sentido para fijar el método, la metodología con que vamos a definir precisamente la clase. Bien, en esencia, ¿qué es lo que primero tenemos que estudiar? ¿Cuál es el sentido que tenemos de lo que vamos a aprender? El curso es de Derecho Agrario y Ambiental, retomando las concepciones ambientales, los papeles que deben de jugar los estados, especialmente Guatemala, y no digamos los centroamericanos, los de América Latina, en función al cambio climático drástico que está sucediendo en el planeta. Entonces, aquí hay ventilaciones hasta de llamar a tribunales internacionales y sancionar precisamente a los estados que no cumplan efectivamente con las razones que en convenciones o en estudios mundiales los gobiernos se han comprometido a llevar a cabo algunas acciones para variar el cambio climático o para mitigar el cambio climático como tal. Bueno, lo primero es poder comprender y entender, y esa era parte de lo que les preguntaba la última vez, ¿qué tanto sabemos de derecho? ¿O qué tanto entendemos el derecho que hemos estado estudiando? ¿O qué papel juega ese derecho que hemos estado estudiando, que es el que ustedes polulan todos los días en la facultad? ¿Qué sentido tiene ese derecho? Ustedes ven que se pelea actualmente, y eso es parte de las discusiones políticas que hay que generar, es que el derecho en nuestro país, ¿será que resuelve la problemática total de nuestra nación? Fíjense pues lo que voy a hablar ahorita. Yo no puedo hablar de derecho, y menos de derecho agrario, si no sé cuál es su origen. Yo les había dicho que una de las preguntas que venían en el examen era que ustedes tenían que tener bien claro, que definieran por qué el curso de Derecho Agrario y Ambiental se encuentra dentro del pensum para graduarse de abogado en la facultad. Perdonen solo un segundito, estoy buscando aquí un documento que les quería servir. Ya me lo van a traer por aquí. Bueno, vamos a empezar. Es que cuesta empezar si no tenemos una claridad que es el derecho.
Y a mí me gustaría, siempre hago estas preguntas. ¿Alguien de acá, para empezar, me puede explicar qué es derecho solo por llegar a comprender algo y darle un poco la palabra? ¿Alguien me puede decir? Porque hasta ahorita ya vamos a la mitad de la carrera. Se supone que ya somos la mitad de un abogado. ¿Qué es el derecho, compañeros? A ver, no se me pongan tímidos. Un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana en sociedad. A ver, explícamelo. Dímelo, Ari. Es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del ser humano en sociedad. A ver, Víctor. Gracias, Ari. Licenciado, es todo aquello que podemos hacer que no está prohibido. Vamos a ver. Carlita, a ver qué dice. La pregunta era, ¿qué son los derechos, verdad? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el derecho, perdón? ¿Serían garantías mínimas para las personas? Ustedes están estudiando derecho, ¿no? ¿Qué es eso? Juan Pablo. Bueno, pues según lo que recuerdo, habían conceptos como que el derecho era la voluntad de la clase dominante elegida en ley y otros tipos de conceptos también que ya citaron algunos compañeros. Claro. Pero en sí, ¿qué es derecho? Exacto. Esa sería la cuestión, ¿verdad? Sí, es. Para lo que para mí es justo, puede que para otro no. Ahora, hay un tema que debe de valorarse en términos de esta averiguación, decía. ¿A quién se le aplica el derecho? ¿Para quién es? Si no hubieran seres humanos, ¿existiera el derecho? No. ¿A quién se le aplica el derecho entonces? A la sociedad. A la sociedad, a las personas. Y cuando yo me pongo a estudiar precisamente en este escenario de las personas, yo me iría a la época del esclavismo. ¿Había derecho en el esclavismo? No. Solo para la clase dominante. No, pregunto si había derecho. A ver, Damaris. Sí, licenciado. Dime. No había derecho. Realmente las personas venían y tomaban a los esclavos para hacer como que ellos fueran sus trabajadores, ¿verdad? O sea, ellos venían e imponían los derechos sobre ellos. O sea, no había derecho que se practicara porque ellos no tenían ni voz ni voto. Pero había un derecho esclavista. Había derecho solo para la clase privilegiada, licenciado. Un derecho esclavista. Ahora, tú dijiste algo que me llamó mucho la atención y siempre tomo esto puntualmente. Tú dijiste que las personas que habitaban en esa época, la persona, ¿qué es una persona? Es todo ente jurídico capaz de ejercitar derechos y cumplir obligaciones. ¿Los esclavos eran personas? Correcto, pero no eran considerados, para ellos No eran considerados personas. Entonces, esa es una cuestión bien importante que hay que delimitar. ¿Cuándo es el ejercicio de la personalidad? Cuando me pongo aquí en este paro es para llenar en ustedes un espacio, porque tengo que encontrar en la historia de la humanidad misma el origen del derecho como tal. Y esto ya lo han ustedes platicado, ya lo han valorado, pero es como que se queda pendiente en su estudio. A ver, si estamos ahorita en un sistema capitalista, decía, bueno, en Guatemala es lejos, pero vamos a suponer que ese es el ejercicio dominante. Pero eso no significa que no haya habido
sociedades feudales en la humanidad. Y cuando hablamos de sociedades feudales, estamos hablando de que no hay aviones, no hay trenes, no hay carreteras asfaltadas, no hay celular, no hay nada. Estamos hablando de qué. Estamos hablando de una sociedad feudal, una sociedad totalmente agraria. Y habían derechos feudales, derecho para los señores feudales, derecho para los siervos de la gleba. Y estamos hablando de derecho. Y se supone que el derecho es universal, ayer, hoy y mañana, en términos como lo han valorado. Pero eso es en esencia. Pero también existió derecho esclavista. Entonces nosotros tenemos que tener en mente con mucha claridad cómo es que se han originado las cosas. Yo tengo que irme al origen de las cosas. Yo no puedo explicar el derecho capitalista si no entiendo el derecho feudal, menos si el derecho esclavista. Y pregunto, ¿en la comunidad primitiva estuvieron derechos? Entendiendo que la sociedad tiene una transición histórica, ¿cierto? ¿O no es así, compañeros? Sí. Si tenemos una transición histórica, ¿cuándo surge el hombre? ¿O cuándo surge la especie humana? Y antes de la especie humana. Ustedes no pueden dejar eso por un lado. Ya me van a contestar ahí que Dios existía y Dios esto, Dios lo otro. Está bien, vamos a hablar de Dios más adelante. No vamos a hacer eso a un lado porque es parte de una discusión. Los elementos conceptuales de la sociedad. Pero a mí me interesa entender que para poder explicar el derecho, tengo que explicar la sociedad. ¿Y cuándo surge la sociedad? ¿Y qué es una sociedad? ¿Alguien me lo puede explicar? Y aquí voy a estar preguntando. Y como sé que están atrás de la cámara, no se me acobarden ahí, levanten la mano y participen, por favor. ¿Qué es la sociedad? Y pueden googlear ahí también que no hay ningún inconveniente. La sociedad es un grupo de personas que comparten ciertas cosas como culturales, religiosas. Eso compone una sociedad. Y puede ser una sociedad mixta también, que tal vez no comparten culturas, pero son parte de un mismo entorno y de un mismo territorio. Vamos a ver. Gracias. Ari. Es un conjunto de personas que se relacionan entre sí. Eso es la sociedad. ¿Y un perro guardián de una fábrica es parte de la sociedad? No. ¿Quién dijo no? Buenas tardes, licenciado, su servidor. Sí, Rolando. Sí, no es parte de la sociedad porque no es un ser humano. ¿Un alicate no es parte de la sociedad? No, es un instrumento. ¿Y la comida? Es un medio. ¿Pero es parte de la sociedad la comida? No, es un medio de subsistencia de la sociedad. O sea que si no come usted, se muere. No existe sociedad. Es solo cuestión de análisis lógico. Si usted no come o si nadie come, se muere la sociedad, ¿cierto? Así es. ¿Cómo hace usted para conseguir comida? Trabajamos. ¿Y qué se requiere para trabajar? Medios. Alicates. Un instrumento de trabajo. Perros guardianes. Tierra. O sea, yo le estoy hablando, fíjese lo que estoy hablando, no le estoy poniendo peros todavía a su presentación, porque estamos hablando que, de acuerdo a lo del Google, la sociedad solamente son personas. ¿Y dónde está el Estado en la sociedad? ¿Y dónde está el derecho en la sociedad?
¿Y dónde está la iglesia en la sociedad? ¿Y dónde está Dios en la sociedad? La sociedad es un todo. La sociedad es un conjunto, y eso lo vamos a ir variando. Yo no puedo explicar ni siquiera el concepto de hombre si no tengo claro hasta el hombre primitivo, porque el hombre de hoy es una formación histórica. Si usted, los compañeros que estamos acá, ¿cómo nosotros garantizamos que tenemos esa calidad histórica de hombre? Cuando me refiero a hombre, estoy hablando del concepto de mujer, perdonen, es un involucramiento que tal vez no tiene una consistencia por el escenario del idioma, inclusive que bueno, ahí lo vamos a después a valorar como tal, pero todavía no tenemos cultura como para implicarnos en eso. Claro que el hombre es un ente capaz de razonar, como dice el compañero. También los delfines y algunos monos y algunos loros hablan. Por supuesto que no es lo mismo. Pero en el medio ambiente de esos, ¿quién es más sabio y quién es más inteligente? ¿Un tiburón o un buzo? En su medio el tiburón. Entonces no podemos garantizar esto y lo otro todavía. No estoy diciendo de que, oiga, nunca se les vaya a ocurrir que estoy diciendo que los animales piensan, por favor. Por lo menos por el momento no lo digan. Pero aquí viene el tema y volvemos a caer a lo mismo. ¿Qué es la sociedad? Y aquí vienen precisamente los escenarios históricos. ¿Cuándo surge el concepto de la sociedad? Fíjense, tenemos que traducir esto a... Tenemos que traducir esto a hacer un estudio de cómo se origina precisamente el universo. ¿Qué tienen que ustedes que ver el derecho agrario con el universo? Pues sí, todo. ¿De dónde viene este calentamiento total que tenemos? Si no es precisamente de los rayos del sol. Estamos hablando extraterrestre. Se habla de la conformación de la Tierra. Y hay teorías sujetas todavía hoy de que si son asertivas o no asertivas, pero se tiene que el universo como tal es un movimiento de explosiones explosiones galácticas que hacen que por su mismo razonamiento vayan creciendo. Se llama la teoría del Big Bang. Y se habla, por ejemplo, que esa explosión galáctica, termonuclear o qué diablo sé yo, en una fracción de segundos, ¡pum!, hizo el cielo, lo que tenemos ahí, una explosión, ¡bing!, ahí está. ¿Se puede imaginar cómo será esa explosión galáctica? Se habla, por ejemplo, que nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, hay otras vías lácteas, Alfa Centauri, por decir algo, que están fuera de la radiación solar, por decir algo, es otros soles. Y se habla que solo nuestra galaxia tiene, por decir algo, millones de soles. Habla de 250,000 y pico de soles. Estoy hablando de nuestro sol, solo nuestra galaxia. Y esa relación solar del sol como tal, planetario, como sistema planetario, estamos hablando que nuestra galaxia tiene muchos sistemas planetarios. Millones de planetas, solo lo nuestro. No digamos otros galácticos.
eso es que no se puede decir que no se puede garantizar que no haya vida en otros en otras galaxias, porque se supone que lo apropiado para que haya vida es exactamente la posición que tiene el planeta Tierra, que ni es frío ni es muy caliente. Frío porque congela el agua y caliente porque la evapora. ¿Y cómo se contiene el agua en un planeta? Porque es rocoso el planeta. Y en la intergalaxia hay muchos planetas rocosos. Y habrán algunos de su sol que estén en la misma posición precisamente del planeta Tierra y que entre lógica, donde hay agua hay vida. Y el planeta Tierra fue eso, una explosión. Un planeta incandescente. Incandescente. Lo lógico es que se enfrió. Y se enfrió porque vienen cometas intergalácticas y llenaron de agua este planeta. Y de alguna manera lo enfriaron. Cuando ustedes agarran una palangana con agua y la meten abajo de la cama, ¿qué encuentran ustedes por decirles algo a los 6 meses? Una palangana con agua que metieron abajo de la cama. ¿Quién van a encontrar en esa palangana? Solo la palangana. La palangana Pero vacía. zancudos. Tepocates, ¿verdad, compañero? Larvas. Tepocates. ¿Y qué creen ustedes que cuando el planeta ya se inundó de agua, qué creen que fue lo que produjo? Vida. Tepocates. Larvas. ¿O no, compañeros? Sáquenme de la duda, pues no los voy a convencer, pero también quiero tener con ustedes una aproximación si que lo que estoy hablando es correcto o es incorrecto. Porque aquí habrá muchos pendejos que me vienen a decir 1000 verdades sobre un mismo fenómeno. Pero vuelvo otra vez, no se me queden muy quietos. Revisen, péguense así en la cabeza, atolónense la cabeza para romper un marco teórico que venimos montados desde que nacimos. Péguense con martillo, bien. No para que se desarmen la cabeza, pero abrir un poquito el espacio. Si estamos hablando que el planeta fue atacado por fenómenos espaciales, como un cometa cargado de agua, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué fue lo que prevaleció en el escenario del planeta Tierra? Primero era una temperatura de 1000 demonios, imposible vivir. El agua enfría, el hielo enfría, por ejemplo, épocas de hielo, ya vamos a hablar de las épocas glaciares. Pero lo importante es que yo hasta acá no puedo hablar de derecho, ¿o bien, compañeros? En ese momento histórico. No, aún no. No se puede hablar de derecho. Entonces uno tiene... ¿Y puedo hablar de Dios en ese momento? No, tampoco. Tampoco. No se puede. Y cuesta desprendernos de eso. No es sencillo desprendérselo. Porque hoy ustedes me están confirmando y afirmando eso y en la noche están haciendo todo lo contrario allá con Cash Luna. Pero en ese momento sí se podría hablar de Dios.
¿Perdón? Sí se podría hablar de Dios en ese momentito en que todavía no había vida. ¿Sí? ¿Cómo? Si no había quien pensara. Lo que pasa es de que si lo pone desde el punto de vista en que Dios es la creación del pensamiento del hombre, sí. Pero si resulta que lo que dice la Biblia es cierto, si resulta que sí fue Él el quien creó todo el universo de la nada, entonces se puede hablar de ese proceso. Pero eso te lo estás suponiendo tú. Esa es una percepción, Gustavo. Eso no tiene esa... Esa es una creencia. No necesariamente, son hipótesis. Y al final no utilizan las hipótesis para después comprobarlas. Pero es lo mismo. Fíjate que lo que me estás hablando, ya le estás poniendo ya un lineazo que no tiene sentido. Leer la Biblia, le dice. Perdón, si Ana. yo no sé quién escribió la Biblia, le dijo. Sí, puede ser algún tarado que se inventó todo lo que está ahí. Perdón, es que no te entendí. Perdón. Perdón. ¿Tú qué? Ana, tu micrófono. A ver, ¿en qué estábamos? Es que esto se presta a una discusión y hagamos de esta discusión el sacar un efectivo provecho, por favor. ¿Ya? Gustavo, tiene la palabra. Sí, Lick, buenas tardes. Lick, según, pues, para mi opinión o mi criterio, le podría decir, realmente, pues, nadie sabe cómo comenzó la vida en nuestro planeta. Si tú fueras maestro, estuvieras en mi lugar, dijeras esto. ¿Me estás diciendo? Como le digo, o sea, sería una opinión porque realmente lo que hemos hablado, ¿verdad? Tenemos creencias o lo que nos han inculcado, lo que nos han dicho, pero a ciencia cierta, para mi opinión, como le digo, no sabemos realmente, pues, cómo comenzó la vida en nuestro planeta, ¿verdad? Ya llevo ahí algo más. Mira. Nada, ah, sí, vos también. Pues sí saliste. Evelyn, tu micrófono. Evelyn, tu micrófono. A ver. Hay una parte, y aquí empezamos el escenario de la clase. Hay dos temas que ustedes no lo pueden negar en la sociedad. Lo que es la historia y lo que es la prehistoria. ¿Qué entendemos por historia? Sería todo eventos del tiempo. A ver, Juan Pablo. Serían los acontecimientos sucedidos durante la trayectoria del tiempo. Vamos a ver ahí. Sí, Emerson. No son solo no se puede incluir en la historia todos los eventos acontecidos a través del tiempo, porque la historia únicamente registra aquellos que fueron escritos de alguna manera. Ahí es donde empieza la historia. Todo lo que sucedió antes de que se pudieran registrar es considerado prehistoria. Erwin. Sí, lo que antecedió el compañero. La historia es todos los hechos que están comprobados a través de documentos que dan la veracidad de esos hechos ocurridos en la historia del mundo, ¿vale? Y de la prehistoria son supuestos que pudieron haber ocurrido, pero no es algo verídico que se pueda comprobar. ¿Será? ¿Para qué existe la deducción y la inducción? Ahí vamos a ver de los instrumentos teóricos y químicos para ir a revisar, por ejemplo, que un escenario paleolítico se pueda determinar la fecha.
Ustedes no pueden negar la existencia del hombre prehistórico, los fósiles. Inclusive tienen que hablar hasta de los dinosaurios, del tiranosaurio Rex. ¿O no existieron, Edwin? Pues yo ahí me apegaría a lo que dijo Santo Tomás hasta no ver, no creer, porque bueno, entonces, todo nos llega. Una previa. ¿Tú conoces Rusia? No. ¿Sabes que existe Rusia? Claro. ¿Y cómo sabes? Por datos históricos. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo te llegó ese dato si no vas a ver si existe Rusia o no? La analogía es muy compleja. No me cambies, aquí no hay analogías comparativas. Me está comparando dos hechos. Uno, que existe un país determinado en un continente, y me está diciendo que existe un fósil de un dinosaurio, que no sé dónde lo encuentren, que puede estar en un museo, pero que fue comprobado por paleontólogos o las personas que se dedican a esta ciencia, que pudo haber existido, porque realmente un hecho como tal, que sí existió en tal parte de nuestro planeta, porque esa parte del planeta ya no puede existir. Por supuesto. Pero tú dijiste algo que no estás dispuesto a admitir, que existen elementos deductibles científicos que me y química y que te corroboren eso, pero ese eres tú, Edwin. Ese eres solo tú. Y no me voy a entretener en tu percepción esa. Porque yo cuando te digo si conoces Rusia, me estás diciendo no. Pero ¿sabes que existe Rusia? Sí. Pero no podés porque no estás ahí, no sabes. Bajo ese concepto. Ahora, si yo te pregunto, por ejemplo, y estoy convencido, si existieron tus bisabuelos. Sí existieron, si no, no hubieran existido mis abuelos. Eso es lo que te quiero dar a entender. Ajá, sí, entiendo. Eso es lo que te quiero dar a entender. ¿Cuándo aparece el hombre? O sea, que el hombre tuvo que haber nacido ya escribiendo. No, el hombre apareció desde el momento que se erigió y dejó de arrastrarse por la tierra. Bueno, vamos a... Pero está bien. Pero está bien, Rolando, no hay pena. Okay. Y te agradezco mucho tu participación, al igual que los compañeros, porque me permite tener una amplitud con ustedes. A ver, Álvaro. Sí, buenas tardes, con respecto a la historia y la prehistoria, la historia es desde que apareció el hombre como tal, y la prehistoria es antes de... Y aparte de esto, veo yo que tienen como dos pensamientos como entremezclados, porque decía el compañero anterior que como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces ahí me está dando como un pensamiento bíblico. Pero después me dice que el hombre empieza como tal cuando se empieza a erigir y a caminar en dos extremidades. Entonces, ahí siento yo que está mezclando las dos grandes teorías del hombre, porque si vino Dios y solo sopló su aire en ¿cómo se llama? En lodo, ya el hombre ya hubiera nacido así, pues. Pero no. Mira, entonces... Por eso es que es bien importante esta discusión. Porque vamos a hablar de todo. Wendy, ¿tú quieres hablar algo? Dime, Wendy. Buenas tardes, licenciado. Adelante. Escuchando las teorías y todo lo que nosotros hasta acá hemos ido aprendiendo conforme hemos ido avanzando en la vida, yo creo que acá nos estamos equivocando en algo, en la teoría de como decía el compañero, el soplo de vida, que de la Biblia, que eso habla de una historia, pero es una historia que no tiene que ver nada con la prehistoria, porque si vamos a la prehistoria habla de 3.300 años antes de Jesucristo. Entonces habla sobre los primeros homínidos, que eran una
no fueron los primeros que estuvieron sobre la Tierra. Entonces, en sí, la historia, lo que viene siendo, según hemos entendido hasta este momento, es el análisis que las ciencias sociales ha ido enseñándonos y ha ido conforme las escrituras, con fechas actuales, con una dirección correcta de lo que pasó en estos tiempos, pero prehistoria es todo lo que aconteció 1000 años atrás, en donde pues no había nada escrito, más que solo lo que se ha ido encontrando, que según usted lo dijo al inicio, los huesos de los dinosaurios, de todos estos animales que existieron muchos años atrás. Estamos hablando de prehistoria, pero no hay nada en sí escrito, porque veamos que no había escritura, que no había esa inteligencia que el hombre hoy tiene, nada científico que el hombre hoy tiene en nuestras épocas modernas, ¿verdad? Ya. Bueno, miren, pues, por supuesto que yo tengo respuestas ahí, muchas, pero quiero saber mucho de ustedes también. Cuando hablamos de prehistoria, son aquellos actos que el hombre no pudo haber dejado huella por escrito, o sea, ni siquiera una mancha de pintura en una cueva. Eso no significa que no hayan habido hombres. ¿Se escucha, compañeros? Digo que no se oye, dice por ahí. Sí se escucha, licenciado. Sí se escucha, licenciado. Ok, perfecto. Gustavo, ¿ibas a decir algo más? Que veo que te levantaste la mano de nuevo. No, Lick, perdón, se me activó por error. Ok, perfecto. Decía, como tengo que ser cuidadoso, no porque no pueda definir las cosas tal y como una categoría enorme. Yo no puedo estudiar al hombre si no conozco su historia y su prehistoria. Y ese valor prehistórico lo vamos a llegar a conclusión porque existe en la actualidad científicos paleontólogos, arqueólogos, antropólogos, existen la química, ya suficientes escenarios para determinar cómo era precisamente este planeta hasta antes de la existencia del hombre, cuáles eran sus especies dominantes. Yo ahí, como dice, no sé si Gustavo, hasta no ver, como dijo Santo Tomás, y no se hace necesario, porque, sin embargo, no se hace necesario porque existe suficiente documentación científica y clara y experiencias, que no se hace que yo tenga que ir a Rusia para saber de que Rusia existe. Ah, que haya libros equivocados, sí, hay 1000 libros equivocados, pero ahí deviene la caracterización de que el que lee si tiene características apropiadas para poder entender la verdad, o se lo están baboseando. Yo una vez fui al Museo Natural de Chicago y la verdad que nunca me imaginé que un tiranosaurio Rex midiera más de 12 metros de alto. Si quieren ustedes, parado yo a la par de ese animal, ese esqueleto, pegaba el ojo del pie, una de las patas. Ahí está. Pero vayan a Estanzuela, aquí nomás. Vayan a ver al perezoso gigante que hay ahí. Que por cierto que se lo robaron a la gente de Chinautla, porque ahí fue donde lo encontraron, pero Arana se lo llevó para allá. Y así van a encontrar ustedes a lo largo del planeta y a lo largo de la historia del planeta y a lo largo de los estudios del hombre suficientes elementos para determinar que el planeta contaba con vida a partir de que el mismo se llenó de agua, como decía, ya sea por zancudos, larvas, parásitos o lo que sea.
Pero hay que leer también, y aquí vienen los escenarios, la evolución de las especies, cómo es que se transforman las especies. Y aquí molesta indicar que de tepocate pasamos a ser rana y de rana, qué sé yo, hasta la evolución que tenemos hoy de hombre. Ya vamos a ir explicando ese tema posteriormente. Y cuesta entenderlo y comprenderlo, porque aún el desaparecimiento, por ejemplo, se pueden imaginar ustedes que haya una explosión en el planeta Tierra y desaparezca el 95%, 98% de las especies vivientes, que no estaba el hombre. Desaparecieron los dinosaurios y empieza de nuevo un ciclo de crecimiento del planeta por millones de años de otras especies que vinieron evolucionando hasta que en un momento dado, yo ya no voy a discutir cómo surge el hombre, pero no sé si me están comprendiendo. Pero como me gusta manejar un paralelismo, no me lo vayan a tomar de una vez literalmente como lo voy a explicar, pero tal vez así logro darme a entender. Y aquí viene lo más importante. O tal vez hago la pregunta, ¿y qué es lo más importante para que el hombre pueda vivir, compañeros? El agua. El agua, licenciado. La mujer. El oxígeno. El aire. El oxígeno, licenciado. ¿Y la comida qué? Viene con el agua. ¿No? Ahí está el agua, ahí está Con el aire. Una previa. Ahí está el agua y ahí está el aire. Ya está ahí. ¿Qué tiene que hacer el hombre para poder vivir? Comer. Alimentar. ¿Y ese primer hombre cómo se alimentaba? ¿Y de qué? Cazando. Cazando. De la casa. Y ya tenía arco y flecha. Ya tenía tiros con rifles con mira telescópica. Con la recolección de frutos. No, recolectaban frutos. De animales Eran muertos. nómadas. Con frutos. Recolectaban frutos, eran nómadas. Ok, vamos a ver de ese tema ahorita. Pero me van comprendiendo. Sí, licenciado. Ahí no está la Biblia a la par. Duela lo que le duela, no está la Biblia. Ahí no está ese escenario que hoy me lo ponen ustedes de relieve. Ahí no hay nada de eso. Ahí no está Cash Luna. O tal vez habrá alguno que ahí nació, pero un dinosaurio que no se logró matar con esa explosión. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Miren, vamos a hacer un escenario. Yo no puedo continuar si no tenemos bien claro lo que vamos a estudiar. Nosotros vamos a estudiar lo que se conoce como la formación económico-social. Yo no puedo hablar de la sociedad actual si no conozco su historia. Yo no puedo hablar de Guatemala si no conozco lo que fue la época revolucionaria, lo que fue la época liberal, lo que fue la conquista española, lo que fue la Revolución Francesa. Yo no puedo hablar de Guatemala si no entiendo cómo los moros sacaron a cómo los españoles después de 800 años lograron sacar a los musulmanes. Yo no puedo hablar si no descomponemos la historia de cómo surge el Papa, de dónde viene esa división precisamente de la humanidad entre antes y después de Cristo, quién se inventó eso y por qué se lo inventaron, quién impuso ese escenario como verdad. Yo voy a hablar de derecho.
Y nosotros estamos acostumbrados al derecho que practica la Consuelo Porras. O ¿cómo se llama ese personaje? O Cuchiche. Yo no voy a hablar de ese estúpido derecho. Entonces nosotros tenemos que valorar, primero, que para estudiar el derecho tenemos que saber de la sociedad y qué regula la sociedad. No es tanto la regulación del hombre, sino la regulación de la sociedad como tal. Porque el derecho no solo regula al hombre, regula al Estado. Regula las iglesias. Entonces les decía, nosotros vamos a hacer un paro y hagan así 5. Es que estaba buscando aquí algo para no perderme, pero voy a ver si lo logro poner. Nosotros vamos a estudiar el origen de las cosas por su formación económico-social, decía. ¿Qué es una formación económico-social? Son acontecimientos primeros, porque les he dicho, ¿qué necesita el hombre para poder vivir? Comida. Comida. Y si yo me pongo, por ejemplo, en el plano de la religión, solo suponiendo que el hombre lo echaron del paraíso, suponiendo que así fue. ¿Por qué lo echaron del paraíso? Porque se puso de acuerdo la mujer y la suegra y convencieron a Adán de que comiera un fruto prohibido. ¿Cierto? Eso es lo que dice. Viene Dios y a los 3 les dio una patada en el trasero. Pim, 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 para afuera. No saben nada ya de ustedes. Bueno, en primer lugar estaba en el paraíso de haber tenido hasta teléfonos inteligentes preciosos, pero cuando los echó del otro lado, ¿cómo los mandó afuera del paraíso? ¿Cómo llegó ese hombre fuera del paraíso? Sin nada. Desnudo. ¿Y cómo era su desnudez? Ya tenían conciencia de cómo estaba. ¿Cómo era su desnudez? No tenía ropa. No tenía closet. Se tapaban con hojas. O ya tenía naturalmente un cuerpo como nacen los perros, con pelos. No. ¿Por qué no? ¿Cómo hacía entonces el hombre para protegerse de ese hombre con las heladas de 20 grados menos 0? No se saben las temperaturas a las que estuvo. De viajar. Debía de ingeniárselos con la ropa de animales, con la piel de animales muertos. Ah, había que matar un animal. ¿Y será que un hombre tiene capacidad de matar un oso? Sin armas ni herramientas, ¿no? No. Simplemente no.
Entonces, ¿qué hacía ese hombre para vestirse? Es decir, que naturalmente la naturaleza le proveó, precisamente como a los perros, como a los osos, les dotó precisamente de una piel por condiciones climáticas, geográficas del sistema planetario. Porque el hombre es lo más débil en la naturaleza y siempre he puesto esto de ejemplo. ¿Quién tiene más posibilidades de vivir, una cucaracha o el hombre? La cucaracha. La cucaracha. La cucaracha. A cantar, por favor. A ver, ¿por qué decimos que la cucaracha? Por su estructura, soporta ataques nucleares y atómicos. Pero una cucaracha concretamente no soporta un ataque nuclear ni una bomba. Se dice que las No, cucarachas pero sí sobrevive. tienen mucha más posibilidad de sobrevivencia por la cantidad de animalitos que hay en el mundo, comparado con un ser humano. Esa es una teoría, pero está bien. Miren, le hice esta pregunta porque siempre lo he manejado así, ¿verdad? Si ustedes ponen allá que nazca un niño en una orilla y del otro lado las cucarachas, la cucaracha, ¿qué necesita para poder vivir ahí? ¿Sí, Ana? A ver qué dice Ana. Aunque definitivamente la cucaracha, porque tiene mayor poder de creación. De una cucaracha pueden nacer cientos de cucarachitas, mientras que el hombre no tiene la misma posibilidad ni de vida ni de procrear. ¿Y sabe por qué, Ana? Porque cuando la cucaracha nace, se va las cucarachitas. No necesitan de chiche. ¿Y el hombre? El hombre siempre necesita de la mamá o el papá. Chiche. Ajá, toda la vida. Todo, hasta allá de viejo. Si no tienen papá, se viven lamentando toda la vida porque su papá los abandonó y no los quiso. Si la mamá hizo aquí, están llorando porque no tuvieron mamá. No somos lo suficientemente sin reflejarse. No me estoy reflejando. Gracias a Dios yo tuve a papá y a mamá. Pero volvamos. En toda la disposición de apoyarme y de ayudarme. No me estoy reflejando. Simplemente estoy diciendo que no tenemos la capacidad suficiente de despegarnos del ser. En el caso de la mamá, de los amigos, de cualquier persona, siempre queremos ser dependientes de algo. Ok. Usted está diciendo algo. Yo solo me referí que lo que pasa es que la cucaracha nace, los huevitos nacen y se van. En cambio, el hombre necesita del cuidado de otro ser. Y no necesariamente tiene que ser esa mamá con la que nació, pero es otro ser. No puede. Ustedes, yo les he preguntado a Alicia la última vez, todo lo que ustedes tienen ahí enfrente de su casa, enfrente. Dice que no he hablado ni de derecho, ni del Estado, ni de la iglesia, ni de Dios. Díganme ustedes todo lo que tienen enfrente que se han inventado ustedes. De lo que tienen enfrente. Se las voy a poner más fácil. ¿Qué han inventado los guatemaltecos de todo lo que tienen ustedes ahí enfrente? Nada, licenciado. Las malas palabras. Chisme. Esas ya existían. La encaparina. Domingo. El café jarillita. Miren, pues, la pregunta es bien recia. Pero eso que no hayamos inventado nada no significa que no hayan sido otros seres humanos los que inventaron las cosas que ustedes tienen enfrente. Seres humanos. O sea que ustedes se comunican con toda la humanidad independientemente. Con toda la humanidad. Si ustedes me preguntan cuántos procesos productivos se requieren para hacer un marcador como este.
¿Cuántos procesos productivos? ¿Quién encontró la lámina, la montaña? ¿Quién botó los árboles para los tapones, la tinta? Bueno, y la persona que descubrió el metal tuvo que llevar cincho, tuvo que llevar zapatos, alguien le hizo los zapatos y alguien mató la vaca con la que construyó sus zapatos y alguien hizo el lazo con que capturaron a la vaca. Miles de procesos. Ese aretito que se ponen hoy los hombres, ¿cuántos procesos productivos llevaron a cabo? ¿Cuántos? Muchos. Miles. Por eso es que no se puede ver, como decía nuestro compañero y amigo, Cristian creo que fue, no es necesariamente ir a ver para saber que existe. Ahí está. Y yo no puedo hablar hoy del derecho de que la sociedad es un conjunto de seres humanos. No. El ser humano no existe si no hay comida. Pero quiero volver a tomar el tema que estábamos discutiendo. El hombre fue entre comillas, no estoy diciendo que así fue, pero como me quieren obligar a que diga eso, el hombre apareció del otro lado del paraíso. ¿Cómo? No apareció. No había derecho, no había pistola, no había nada. Era como cualquier animal que sin razonamiento más que conducirse por sobrevivencia, dicen ahí, por supuesto que comió raíces, lombrices, eran rapiña, animales muertos, descompuestos. Pero volviendo otra vez a lo mismo, decía, el hombre sigue siendo la especie más débil de las especies vivientes en el planeta. La cucaracha puede vivir, pero el hombre no puede vivir si no es en sociedad. Por eso es que ustedes tienen ese montón de cosas enfrente de ustedes y que no han inventado nada. Pero nosotros somos codependientes de toda la sociedad. ¿Quién es el que escribió esto? ¿Alguien me puede decir? ¿Leyeron eso? Sí, Lick. Ya se salió de la reunión, Lick. Sí, Lick, se salió la persona de la reunión. Ahora revise quién entra y es el que está mandando los mensajes. Ah, bueno. Está bien, dejémoslo ahí, no hay problema. Ignorémoslo mejor. No, dejémoslo ahí. Y espero que aprenda un poquito siempre. Entonces, si yo estoy hablando de estos temas es para centrar una discusión partiendo de un punto en el cual yo tengo que radicar el punto de partida de la humanidad, de la sociedad. No es determinante, decía, que pudiéramos alcanzar un conocimiento sin comprender esta parte. Entonces, yo lo que quiero decirles es, entonces nosotros vamos a hablar, por eso traje este escenario, partiendo de lo que somos ahorita, nosotros vamos a hablar aquí de una esfera que pudiéramos llamarle socialismo. Y antes de esto vamos a hablar de otra esfera que se llama capitalismo. Y antes de eso vamos a hablar de ¿qué? ¿Se recuerdan? Feudalismo. ¿Y antes del feudalismo? Esclavitud. Esclavismo. Esclavismo. ¿Y antes? Primitivo. No sé si me estoy explicando. Entonces, el matriarcado.
Pero vamos, primero manejemos la cosa. Entonces, yo no voy a hablar del hombre acá, ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí. Voy a hablar de donde surge, que es en la comunidad primitiva. ¿Y por qué se le llama primitivo? ¿Y por qué se le conoce al hombre en aquel concepto la infancia del género humano? Porque el hombre, en esa su primitividad, no sabía leer y escribir, no conocía absolutamente nada. No sabía del sol, no sabía de la lluvia, no se sabía ni por qué se tenían hijos. Era una especie colectiva, como que se reúnen los lobos, las hienas, o qué sé yo, también el hombre. Y por supuesto que el ser humano, al ser débil, era sujeto de persecución por otras especies. Se habla que el enemigo más acechado, o el enemigo que acechaba totalmente a los seres humanos, era el tigre dientes de sable. Era fácil comerse al ser humano para los animales. ¿Qué necesita el hombre para poder vivir, dijimos? Comida. Pónganse eso en la cabeza, comida. No hay otra cosa más. Si el hombre no come, se muere. Traten ustedes de manejar esa experiencia de 40 días sin comer. ¿Qué creen que va a pasar? Pidiéndole a Dios. Con un día que uno no coma, ya anda uno ahí todo. ¿Qué pasa, con dolor y todo. ¿Qué pasa si no comemos 40 días? Se muere uno, enferma. No aguanta uno, Lick. Se muere. Ishkanik. Frito. Se muere. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una sociedad para que el hombre viva? ¿Garantizar qué? La alimentación. ¿Cómo hacen los chinos? Fíjense que todo lo que llevo para poder explicar la evolución del derecho agrario y el derecho como tal, miren todo lo que voy manejando. ¿Cómo hacen los chinos o la sociedad china o el gobierno chino o el Estado chino para darle de comer a 1.400 millones de chinos 2 huevos diarios en el desayuno? Y solo estoy hablando de 2 huevos, de 1.400 millones de chinos. ¿Cómo hace esa sociedad para vivir? Comer, producirlas. ¿Y por qué en Guatemala se muere la gente por inanición? En China ya no hay pobreza. En China están fuera de la pobreza. Y es una sociedad enorme. Y volviendo otra vez al escenario, me voy a ir a meter a la comunidad primitiva. No sé, ¿me estoy explicando con esto, compañeros? ¿Me entendieron este escenario para ir retrotrayendo el aprendizaje hasta dónde vamos a llegar? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Socialismo, capitalismo. Esto lo estoy retrotrayendo porque yo no puedo explicar nada si no conozco de dónde surgí. Y aquí, por ejemplo, alguien me dice, sí, pero la Biblia es un escenario histórico. La Biblia. Histórico sí, pero no prehistórico. Porque cuando hablamos de prehistoria, vamos a hablar del hombre de Pekín, el hombre de Neandertal, el hombre de Java. Que son inclusive formaciones de humanoides o que dieron lugar a entender que el hombre viene evolucionando como tal. Y eso es bien importante comprenderlo. Entonces yo me voy a quedar en el estudio primero de la época primitiva.
Me voy a quedar con la comunidad primitiva. Y para estudiar la comunidad primitiva, vamos a hacerlo de nuevo aquí. La vamos a dividir en 3 partes. Un estadio que le conocemos como salvajismo, otro que conocemos como barbarie y otro que conocemos como civilización. Si quieren ustedes al salvajismo, pónganle el primer estadio, el barbarie el segundo estadio y el otro tercer estadio, como ustedes quieran ponerlo. Pero yo le pongo el salvajismo, la barbarie y la civilización como tal. Ya, aquí lo estoy escribiendo. Bueno, entonces tengo 3 estadios. No, del Mateo, estadios. Estadios son tiempos, enormes tiempos de estudio, espacio en tiempo. Entonces, el primer estadio, el salvajismo, es el que me preocupa ahorita, que ustedes deben de valorar. ¿Y qué fue el salvajismo en esto? Si hablamos que este es el salvajismo, en esta parte, yo no voy a empezar a estudiar aquí, sino acá. El inicio. Y ese inicio les puse de ejemplo que los echaron al carajo del paraíso. Porque yo no les voy a explicar la evolución y, bueno, porque no me lo van a creer que venimos del mono. O vamos a ver si después de esto pasamos a ser monos. Pero se habla, por ejemplo, de que ese primer inicio del ser humano, donde empieza a arrancar su formación como ser humano, desde el inicio de la humanidad, todos y todas las sociedades, tuvo este inicio. A este inicio, como decía, el hombre era sujeto de persecución de otras especies y que hubieran dado por sentado la desaparición de la especie humana si no se sobreprotege o si no encuentra mecanismos de sobrevivencia el hombre como tal. ¿Y qué fue lo primero que encontró el hombre para poder sobrevivir? Independientemente de la comida. ¿Qué hizo el hombre para protegerse del tigre dientes de sable? ¿El fuego tal vez? ¿O una lanza? ¿Una arma? Reunirse con los demás. Al fuego. Crear armas. ¿Ah? Para armas. Alarmas. Juntar con otros, licenciado. ¿Y quién se pelea con un tigre, mijo? ¿A cuántos? Si un tigre decía atacar a 5 humanos, ¿será que los 5 humanos le ganan? Hacía trampas. ¿Cómo hace para? Porque se tiene que defender, pero ¿cómo hizo? No inventó la pistola en ese momento, el arco y la flecha, o empezó a darle fuego porque ahí apareció el tigre. Permitime, tigre, voy a hacer fuego. Eso es histórico, es formación. Aprendiendo, licenciada, de las experiencias que tuvo. ¿Perdón? Víctor. Aprendiendo de las experiencias que tuvo, licenciado. Por eso, pero en ese momento tú vas a la selva y ahí te encuentras con un puma. ¿Qué haces? Yo corro. No, trato de enfrentarlo, ¿verdad? De esconderme, ¿Y quién gana? El que es más audaz. ¿Pero quién gana ahí? El puma, ¿verdad? Está... Vas a servir de desayuno, almuerzo y cena al puma o al tigre. El hombre no tenía posibilidades de defenderse en ese momento. No tenía ni la capacidad mental ni material para poderse defender. Y lo que el hombre encontró fue efectivamente
una cultura que se generó más adelante, que es precisamente subirse a los árboles. El hombre se volvió arborícola e hizo una cultura de vida por miles de años sobre la copa de los árboles. Ahí aprendió a vivir, a comer. Yo he visto, por ejemplo, y ustedes lo han visto en las actuales documentales, cómo unos orangutanes quiebran unas ramas en las copas de los árboles y hacen unas grandes camas para poder vivir allá arriba. ¿Y qué pasa si un tigre se sube a un árbol de esos? Se cambian de palo. O por el peso ya no pueden subir hasta las ramas allá arriba. Pero el hombre se defendió. Por eso esa cultura arborícola, le permitió al hombre precisamente tener una vida, una evolución de especie sobre esa cultura arborícola. El hombre aprendió hasta a comerse cocos con los dientes, desarrolló grandes manos, grandes dientes. ¿Qué cerco ni qué diablo estás hablando que está viviendo arriba de los árboles? ¿Qué cerco podía haber encontrado ahí? El hombre aprendió a vivir de las frutas. El hombre empezó a crecerle las manos. Se habla de que tuvo hasta una cola prensil, desarrolló hasta una cola prensil. Hay estudios donde dice que a mujeres le hacen un ladito el coxis para que pueda nacer un niño, que ahí está el hueso, el de la cola, y que fue precisamente las definiciones propias de la naturaleza por miles de años. No es una cuestión que se lo inventaron de un día para otro. Entonces, esa cultura arborícola, permítanme un segundo, por favor. Esa cultura arborícola no puede desprenderse del desarrollo de la humanidad. Yo tengo que centrar en este escenario del capitalismo, el socialismo, el capitalismo, el feudalismo, el esclavismo, y hoy en la comunidad primitiva es que vengo de lo general a lo particular. Tengo que sacar lógica formal acá. Tengo que sacar deducciones, como los cálculos matemáticos que ustedes no conocen un lugar a donde aproximarlo, como el viaje a la luna que han hecho y lo hacen matemáticamente. Hoy sí, ¿no? Sin necesidad de ir ya se sabe cuánto tiempo te llevas, qué día vas a llegar, cuánto te vas a llevar de gasolina, matemáticamente hablando, teóricamente. ¿Cómo puedo hablar entonces de derecho si no tenemos al ser humano todavía? ¿Cómo puedo hablar de Dios si no tenemos al ser humano todavía? Entonces, la cultura arborícola dio por sentado lo que se conoce, y anótenlo, se conoce como la infancia del género humano. Infancia del género humano. ¿Qué significa esa infancia del género humano? ¿Qué significa infantes? La infancia, una cultura pobre, porque no se tenía conocimiento de nada. El hombre no sabía por qué era el día y por qué la noche. El hombre no sabía por qué llovía. El hombre no tenía todavía una comunicación más que todos sonidos guturales. Y por supuesto que yo creo que si se caía alguna fruta o para tomar el hombre bajaba del árbol, tomaba agua, agarraba la fruta y otra vez para arriba, porque sabía que perder un pie en la tierra era peligroso.
Ahí se desarrolló. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dijimos que necesita el hombre para poder vivir? Comida. 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 Si no come iscamic, acá. Frito. Y aunque le pidan a Dios, no hay forma de vivir si no come. Bueno, pero ¿el hombre vivió todo el tiempo en los árboles, compañeros? No. No. Bajó. ¿Y cómo logró bajar? ¿Y cómo se garantizó que no le iba a pasar nada en el suelo? Porque aprendió en todo este escenario a depender de las relaciones de sangre, las relaciones de comunicación, las relaciones de vida, las razones de contemporaneidad de su especie sobre esa cultura. ¿Ustedes han inventado algo de lo que tienen enfrente de su casa, compañeros? Ahí enfrente de donde están ustedes. ¿Han inventado algo? No. Nada. Aunque venga ahí que me diga que yo soy Einstein, a alguien no le creo. Entonces aprendieron a bajar bajo una comunión. ¿Pero por qué bajaron? Porque se comieron los bosques, miles. Tuvieron la necesidad de bajar y trasladarse de un lugar a otro. Miren, compañeros, vamos a ir dejando la clase por ahí, o espero que no los esté dejando picados, pero les quiero dar primero, ¿se entiende cómo llevo aquí el escenario, compañeros? ¿Se entiende cómo voy? Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, gracias por la clase. Bueno, entonces dejemos la clase ahí y nos miramos ¿cuándo? El viernes. Viernes. El viernes. El lunes. Otra semana. Bueno, ahí se lo echan grande. Gracias, licenciado. Vaya, pues, buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.